sillas. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a Museo Moderno. Yo me llamo Alfredo García. Darle las gracias a la Sociedad de Benefactores de Cañada de Josquín por este momento, que entiendo que es parte de un archivo sonoro fluvial, literario y de leño, que está en el proceso de formalización. Ha sido bueno, la primera vez que lo hemos podido ver en público. Les agradezco y tengo acá, perdón, la biografía de la sociedad. Quería leerla porque siempre soy un desastre leyendo biografías, entonces la voy a leer. Y antes quería darle las gracias al Centro Cultural de España en Buenos Aires. Esto es también una conversación, a continuación va a seguir una conversación a la que están invitadas Noé Billy y María Montero Sierra. María Montero está haciendo una residencia en Casa Heredia, gracias a la colaboración del Centro Cultural de España, como parte del ciclo de desplazamiento, que es un ciclo que acerca a curadores, comisarios españoles, españolas, al contexto de Buenos Aires. Pero antes quería, la Sociedad de Amigos y Benefactores de las Artes de Cañada de Josquín es un colectivo de investigación artística transdisciplinar conformado por Jesús Antuña, Martín Antuña y Antonio Dueta, que tiene base en Cañada de Josquín, provincia de Santa Fe, Argentina, y que propone un acercamiento estético a un espacio históricamente atravesado por el uso intensivo del suelo y las prácticas productivistas. Gracias. En contraposición a este enfoque antropocéntrico, el colectivo concibe a la comunidad como integrada no solo por humanos, sino también por todos aquellos agentes que habitan un territorio, desde las plantas a los animales no humanos. A partir de este enfoque, los proyectos del colectivo cuestionan la concepción de lo social como aislada de otros agentes no humanos. Para ello, la sociedad trabaja en vínculo con médicos veterinarios, productores rurales, en busca de formas de producción alternativas, investigadores locales, biólogos y habitantes de la región que se integran a los proyectos artísticos en sus distintas instancias. Además, desde su creación, el colectivo ha buscado distintas formas de relación con el mundo animal, desde prácticas de rastreo o utilización de cámaras trampa y producciones artísticas destinadas a espectadores no humanos, como pumas, aguadá, ¿cómo es eso? Aguadá y peces del río. A partir de 2024, la Sociedad de Benefactores desarrollan el programa de residencias Crespin en colaboración con la Fundación Federico Watermuth, que tiene lugar en la Reserva Natural de la Fundación, un espacio de producción e intercambio entre artistas e investigadores de distintas disciplinas, que tiene el objetivo de generar encuentros para potenciar la práctica artística y la investigación de la región, así como para fomentar procesos enfocados en prácticas relacionales, comunitarias y ecológicas. Bueno, gracias por la precisión y la longitud de la biografía y gracias por esta primera presentación de este, decía, archivo. La actividad está marcada en el ciclo de desplazamientos, en la residencia de María, en Casa Heredia, pero también en las tres ecologías, que es un programa del Museo Moderno, impulsado desde el Departamento de Educación, que luego voy a contar un poco en qué consiste, pero que en líneas generales comparte esta pregunta por las formas de percibir, por las formas de cognición y por las formas de relación entre humanos y no humanos, entre medio urbano y medio natural, entre expertos e inexpertos, entre artistas, investigadores, científicos, como una especie de espacio transdisciplinar de investigación donde el arte es solo una herramienta para ampliar las formas de conocer. Pero luego voy a contar un poquito más cuando sea parte, antes de que empiece la conversación entre Noelia y María. Primero quería un poco que cuenten ustedes cómo lo que hemos escuchado y visto, de qué manera lo pueden encuadrar en las tres ecologías. Les cuento también que las imágenes y no sé si los sonidos o bueno, un poco la gestación de este proyecto que hemos visto hoy también tiene su origen en una serie de navegaciones que hemos hecho por la cuenca La Matanza, Riachuelo, como parte de las tres ecologías, y gracias a la ayuda de Acumar hemos navegado 2-3 veces, ¿sí? En una lancha, que es la lancha que utiliza Acumar, el servicio de Acumar, que amablemente nos la cedió
Para también un poco algo que hemos intentado hoy, pero que no salió por culpa de la climatología, subir en una lancha una serie de personas que tienen en común algunas cosas que no sabemos muy bien cuáles son, pero que se pueden un poco encuadrar en este campo de la ecología aumentada, política, o en formas de pensar la ecología que van más allá de lo simplemente verde, de la preservación o del cuidado del medio ambiente. Pero bueno, eso a continuación, si quieren, hablamos un poquito más. Primero, la sociedad. No, a ver, creo que cuando empezamos a trabajar en las tres ecologías, un poco se presentó la disyuntiva de acercarnos a un territorio, a un río, desde otra perspectiva. Entonces comenzamos a pensar en todo lo que veníamos haciendo nosotros previamente, en el río Paraná o en las cercanías de las aguas de la provincia de Santa Fe. Y como había una cultura ribereña, local, que se podía ver en tradiciones locales, desde el consumo gastronómico hasta la música, y que de alguna manera no estaba presente o no lo veíamos de la misma manera en el Río de la Plata. Y eso cuando empezamos a acercarnos particularmente al barrio Nuevo Río Bueno, a toda la división que hay alrededor del barrio, que propone también las tres ecologías en términos de la separación con Puerto Madero, la separación con el predio de IRSA del complejo deportivo de La Boca, y también con la reserva, que son espacios que tienen sus divisiones bastante estancas, bastante limítrofes, pero que constantemente pueden ser subvertidas por otras formas de vida, ¿no? Hay una separación de clase, una separación que el humano instaura ahí, pero que es constantemente subvertido por otras formas de vida que a veces genera determinados tipos de conflictos. Y veíamos, particularmente en todo lo que es el arroyo que divide al barrio y al predio deportivo de IRSA, veíamos a algunas personas consumiendo peces o pescando, y nos preguntamos también por el consumo problemático de esos peces. Entonces, buena parte de nuestra investigación, que por ahora no se vio esa parte, fue ver si había consumo efectivo, si había de esos peces, y si había algún problema que podía llegar a causar en los humanos. En esta presentación, de todos modos, tomamos algunos elementos que provienen o materialidades que provienen del mundo de la pesca, y que también tienen su impronta sonora, y con ciertos elementos que provienen de aspectos sonoros o del mundo del litoral. No sé si mucho más. No sé si quieren. Sí, también, bueno, como parte de la navegación que íbamos a hacer hoy, nuestra intención era también tomar sonidos del río, del riachuelo, en realidad. Pero bueno, terminamos usando también sonidos de nuestro archivo que venimos haciendo desde 2021 en zona de Cañada Rosquín, en zona rural, de diferentes arroyos y canales, algunos realizados por productores. Y nosotros lo empezamos a hacer en 2021, en una época de sequía, de pandemia y sequía. Entonces la intención era evaluar los flujos de agua, ¿no? Cómo subía y disminuían las cantidades, los caudales de agua por esos lugares. Y lo hicimos a través del sonido. Hicimos varios registros de diversos lugares, pero íbamos también al mismo lugar a cómo fluctuaba el sonido en diferentes épocas del año y en distintos años. Y bueno, y ese es uno de los sonidos que terminamos usando hoy como de base, también como una manera de introducir esos sonidos subacuáticos. Sí. Bien. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte de la actividad. Como decía, la actividad se enmarca en las tres ecologías. Las tres ecologías que programa del Museo Moderno, impulsado, coordinado o gestado desde el Departamento de Educación, se inspira en un libro que se llama Las tres ecologías, un libro de finales de los 70, principios de los 80, que se llama Las tres ecologías también, de Félix Guattari, que es un libro pionero en la forma que tiene de pensar
la ecología desde la política y también el poder de la ecología para ampliar lo que la política puede poner en discusión, también lo que la filosofía puede poner en discusión. De hecho, después de las 3 ecologías, en toda la producción de Guattari, hay un momento que se suele conocer con el nombre de ecosofía, donde la Tierra, que había tenido un papel muy importante en toda su filosofía de los años 70, acaba convirtiéndose en algo más que una metáfora para pensar modos de vida, ¿no? Alternativos, modos de vida que salgan un poco de la vida inhabitable que vivimos, de la vida difícilmente soportable que nos toca vivir muchas veces, ¿no? Una imaginación política que toma muchos materiales de la Tierra y de lo no humano, de lo más que humano, de lo no solamente humano. Es un poco un comienzo que tomamos como inspiración y que en realidad se relaciona con el trabajo que veníamos haciendo en el museo, en educación, en arte y salud mental. Esto fue hace 3 años, nos empezamos a preguntar cómo transversalizar la pregunta por la salud, es decir, cómo hacer que la pregunta por la salud no solo se dirigiese a los humanos, a la salud física y psíquica de los humanos, sino a la salud del medio ambiente y al espacio de convivialidad o de convivencia que nosotros, los humanos, como parte del mundo también natural, tenemos con otras formas de vida que no son humanas. Es una pregunta por el clima, es una pregunta por los modos de vida también, es una pregunta por el urbanismo y es una pregunta muy ubicada a un territorio, que es el sur de la ciudad de Buenos Aires. Esto tiene que ver con un momento también, después de la pandemia, no solo el Museo Moderno, sino muchos museos empiezan a preguntar por su rol social, que esto quiere decir cuál es su rol en la comunidad, cuál es su rol o qué sentido tiene en el territorio. Y en este caso el territorio evidentemente es San Telmo y también es el San Telmo que alguna vez estuvo inundado, el San Telmo que alguna vez estuvo en contacto o en comunicación directa con el río. Antes con Noé y con María, a las que quiero agradecer, yo las admiro mucho, además me da como medio vergüenza tener la palabra antes de lo que puedan decir ellas, pero hablábamos de una parte como muy programática, de por qué las 3 ecologías tomó esa pregunta, pero también de una serie de sensaciones, de intuiciones y de presentimientos que tienen que ver con el agua, con cómo estamos compuestas de agua, con cómo de repente las compañeras, pensando este programa de las 3 ecologías, sentimos la llamada del río, que suena como algo muy grandilocuente, pero que en realidad, si una fija la atención un poco y la pone en los detalles, puede todavía identificar cómo el río sigue formando parte no solo de la memoria del barrio de San Telmo, sino del cotidiano, ¿no? Esto se percibe en el aire, se percibe también en el lenguaje, se percibe en las imágenes. Entonces, bueno, este programa Las 3 ecologías, con esta perspectiva de salud comunitaria y salud ambiental, principalmente lo que hizo fue aprovechar esta tendencia de los museos a salir de sí mismos y empezar a pensar la práctica como una forma de construir un medio. O sea, el museo como un medio que paradójicamente significa que el museo salga del medio, quitarse del medio, empezar a hacer que circulen recursos, que circulen formas de pensar, formas de representar, estéticas, experiencias, conocimientos, historias, y crear una comunidad de práctica en torno a cómo el arte puede funcionar como una herramienta en la producción de bienestar, de un bienestar que además no es solo individual, sino comunitario y colectivo, y que se construye, además, que es constructivo. Bueno, para no hacerla más larga, las 3 ecologías lleva 3 años funcionando como una red, cada vez más red, cada vez el museo más consciente de que ser red significa también renunciar a ciertos puestos y ciertas situaciones de poder, o por lo menos de privilegio discursivo y epistemológico, y cada vez no solo incluir, sino también aprender más de lo que pasa alrededor, ¿no? Dejarse influir más, dejarse tomar un poco por las dinámicas y la producción social que rodea al museo. Es un pequeño trabajo de artesanía que supone también trabajar en proximidad, y con proximidad no me refiero solo a la física, sino también a algo más conceptual, ¿no? Proximidad como la distancia más corta, pero que por ahí no es la distancia más corta en lo medible. Es una forma de atención, la proximidad. Y nada, estos años hemos
puesto en contacto también a muchos actores, agentes, instituciones, no solo en el campo de la producción artística o del arte, sino también de la salud, de la educación. Hemos colaborado con espacios comunitarios, de huerta, hemos también hecho muchos recorridos y reconocimientos del territorio, un poco pensando el paseo como una forma de pensamiento situado, como una forma de hacer territorio a la vez que se camina. Y bueno, básicamente eso. Hay cada tanto actividades, este sábado teníamos una actividad y un poco la invitación a María Montero Sierra fue a traernos su experiencia y a Noé también a traernos su experiencia pensando y curando en prácticas o participando de prácticas que pongan en relación la producción artística y el pensamiento con la naturaleza, el medio ambiente, la concientización o sensibilización sobre los bienes comunes. Bueno, sobre los bienes comunes, y con esto termino, vieron que la invitación hoy era a esta actividad que tiene como título Ideocomunes, ¿no? Ideocomunes, antes también hablábamos con Noé y con María, ¿qué es Ideocomunes? ¿No? ¿Por qué estamos hablando de Ideocomunes? Y hay como varias formas de encarar la conversación, y yo quería solo como introducirlo para ver luego María y Noé que tienen que contarnos sobre los ideocomunes y sobre sus prácticas, pero hay algo en la materialidad que compartimos con los cuerpos de agua, nosotras como personas humanas, ¿no? Que genera este tipo de posibilidad de pensar en términos metafóricos, ¿no? Pensar como agua, comportarnos como agua, tomar las imágenes, la textura del agua como la posibilidad de imaginar otras composiciones sociales o humanas, no humanas. Pero también un poco antes hablábamos de qué pasa con lo que está más allá de la metáfora, con no pensar como agua o sentir como agua, sino qué pasa con aquellas comunidades y culturas que se han desarrollado o han desarrollado su lenguaje, su cultura, su forma de relacionarse con el medio a partir del estar en el agua, del devenir agua constante, de transformarse todo el tiempo en esa parte, ¿no?, de fluido que a veces tiene una configuración en un estado o a veces tiene otra. Ser parte de ese juego de metamorfosis también, ¿no? Lo ideocomún como un espacio de materialidad compartida, pero también como una posibilidad de pensar en devenir, de pensar no lo que es, sino cómo opera o cómo funcionan los cuerpos y las materias. Y bueno, no quería tampoco monopolizar la palabra, ya lo estoy haciendo, así que le voy a dejar a María y a Noé. Quiero leer su biografía porque también la tengo anotada para que no se me olvide nada, y voy a ser buen alumno con esto. María, gracias María. María Montero Sierra es historiadora del arte y curadora, responsable del programa TVA 21 Academy Thyssen-Bornemisza Art Contemporary y profesora asociada de la Escuela de Arquitectura del Royal College of Art. Entre sus proyectos más recientes se encuentra la curaduría del simposio y programa en vivo Porus, Pores as Interspecies Dueling, en Villa Arsam, Niza, y el Festival de Performance con Adelita Junsi Bey, Nandita Kumar y Carlos Casas. Esto en 2025 en Ocean Space, Venecia, ambos ligados a la prestigiosa iniciativa europea Stars for Water 24-25. María ha trabajado también en Tate Modern, en This Side Up y en la Galería Elba Benítez en Madrid, así como realizadora de proyectos en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, en Centro, en Madrid también, y en la Sala de Arte Joven de la Comunidad de Madrid, donde María y yo nos conocimos hace 10 años. Entre sus publicaciones se encuentra Frecuencia Singular Plural, En los cantos nos diluimos y Convivial Tables. Es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y obtuvo un máster en Bard College en Nueva York. Y Noelia Billy es licenciada y doctora en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, donde enseña Antropología Filosófica en el Departamento de Filosofía. Se desempeña como investigadora adjunta del CONIFET. Su principal área de investigación es el materialismo poshumano, dentro del cual se dedica al examen de las ecologías críticas
de las ecologías, de las ecologías críticas y las lógicas vegetales de la existencia. Bueno, y aprovecho que ya me quedé sin palabras y sin voz y les dejo el micrófono si quieren. Hola. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Alfredo, por la invitación. Muchas gracias a los compañeros de la Sociedad de Benefactores que, bueno, nos recibieron con esta instalación, perfo, no sé. Una lástima no haber podido ir hoy al Riachuelo, que era lo que todos estábamos esperando, un poco también para que nos ayude a internarnos en los caminos del agua para poder pensar todas juntas. Bueno, un poco para introducir la cuestión y siguiendo una sugerencia de Alfredo, por supuesto el agua, como María nos remite a millones de cuestiones que tienen que ver desde las prácticas artísticas, las cuestiones curatoriales, las instalaciones en los museos, cuestiones políticas, cuestiones filosóficas. Para empezar, como me corresponde, por algo súper general y también muy antiguo y añejo y que seguramente ya forma parte del conocimiento común de todos. Bueno, pensábamos también el agua como aquello que en la filosofía también aparece como el paradigma de lo que nunca es igual a sí mismo, lo que permanentemente está fluyendo, que es básicamente lo que percibimos en esas primeras imágenes que estuvimos viendo, que era el agua correr y nunca estando quieta. Y entonces también alguna manera de pensar como una práctica artística o una práctica también curatorial puede generar algún enunciado que pueda ser interesante para captar alguna novedad y alguna especificidad dentro de algo que si no parece ser todo un continuo de algo que siempre permanece igual a sí mismo. Y justamente creo que hablando con María, lo interesante era pensar de qué manera, incluso dentro de esta lógica de lo hidrocomún, que quizás y un poco engañosamente podría llevarnos a pensar que todas y todos estamos formados por agua y que en ese sentido hay algo que nos identifica y que es igual en todos nosotros y en todas nosotras. En realidad, la idea de lo común que se intenta, creo, traficar en todas estas intervenciones que estamos intentando hacer, tiene que ver con pensar cómo eso que está en permanente cambio y transformación y mutación, en realidad es una fuerza de diferenciación. Cómo nos va haciendo diferentes y diferenciarnos entre nosotros a medida que como fuerza y como moción nos va corriendo y nos va haciendo mutar y transformar, a veces por alianzas, a veces por descomposición y conflicto, ¿no? Entonces esa me parece que era una buena manera de ingresar a este problema que es muy amplio y que nos dispara para muchos lugares. Así que ahora quiero que por ahí María nos acompañe en esta reflexión, pensando un poco también, ¿no? Esta idea de esto que es común y a la vez, en realidad, es común no por su identidad, sino por aquello que nos hace ser específicos y muy concretamente distintos. Sí, y gracias a todos también y he disfrutado mucho de la sesión de escucha o concierto en directo que hemos tenido la ocasión de disfrutar al principio. Estaba pensando, volviendo, como decía Alfredo, que hemos estado hablando un poco qué espacio común dentro de este término de los hidrocomunes.
podíamos ir revelando, ¿no? O ir descubriendo y por qué, ¿no? Yo me hacía esta pregunta, ¿por qué? ¿Qué es lo que realmente nos queremos interrogar y queremos sacar a colación de ir a un lugar muy concreto y de pensar desde las teorías como así en mayúsculas, con toda la carga y el peso que tiene, y llevarlo a un lugar mucho más concreto, como es un espacio que está aquí al lado, que decía Alfredo de San Telmo. Y una cosa de estas diferencias y encuentros, yo creo que cuando vamos al comienzo de este término de los hidrocomunes y se presta atención, esto es un término que viene de una filósofa feminista, de los hidrofeminismos, Astrid Neymanes. Ella nos propone reconocernos como cuerpo de agua en nosotros humanos, pero para vincularnos al medio ambiente, para romper esa dicotomía y para sentirnos un flujo. Pero lo interesante, como apuntabas, es cómo encontrar esas diferencias. Y yo creo que lo relevante a lo mejor de lo que hemos visto y lo que podemos ver en las prácticas artísticas es cómo empieza a verse esas diferencias, cómo se materializa ese ciclo en donde el agua, en el caso de Astrid Neymanes, ella habla mucho de nuestra lágrima, nuestro sudor, de los líquidos que circulan por nuestro cuerpo, y cómo estos llegan de otro lugar porque los bebemos y entonces es un río o es el grifo, etcétera, etcétera, pero también salen después de nosotros y salen con otra cosa que no deja de ser agua, pero que también lleva otras muchas cosas, ¿no? Y en esos cambios de ser y no ser, a mí me parece que cuando lo transportamos a un lugar muy concreto, que es el que nos proponen las tres ecologías, el que nos han propuesto los benefactores, de ir al riachuelo, yo me pregunto cuáles son todos los elementos de esas capas que empiezan a surgir de ese buscar el común, un espacio en común, pero un espacio que se va revelando en una materialidad que le va pasando uno a otro, y que vemos un ciclo que está mutando, que está cambiando, y a través del arte como sacar esas muchas capas que hablan de unas reflexiones ecológicas, sociales, y que empieza todo a interlocutarse, ¿no? Creo que es importante como pensar que el espacio de los hidrocomunes es desde la materialidad, que estamos hablando, y que quiero ir más sobre qué significa pensar desde esa materialidad y por qué nos sirve como herramienta, pero también pensar que esta herramienta trae a colación toda una historia social, cultural, que sobrepasa la propia biología, ¿no? Entonces estamos ahí como entre el mundo de la biología, el mundo de la geología, el mundo de las infraestructuras, los mundos coloniales, y esto nos lo deja el arte. Entonces he contado muchas cosas que espero que las seguiremos abriendo, pero te paso la palabra para hablar mucho más desde ese lugar de la materialidad, desde la parte teórica, que ha abierto un mundo de imaginarios que luego lo van a recoger los artistas, pero que nos permite pensar desde la materia un mundo u otro. Sí, para quienes nos movemos un poco hace un tiempo en esta área, ya no es algo poco común pensar en algo que llamamos un poco más técnicamente la agencia de la materia. Por agencia, en realidad lo que queremos decir es la idea del hacer, ¿no? En general e históricamente se le atribuye la acción o la agencia o la posibilidad o la potencia de hacer o de actuar a los seres humanos. Hace ya algunas décadas esto viene siendo puesto en cuestión, precisamente, digamos, por varias razones. Una de ellas, hoy en día bastante urgente, y que es en un punto la que convoca el nombre de este ciclo, tiene que ver con pensar el ambiente, en lo que en general se llama ambiente en el que vivimos los seres humanos, de una manera distinta, teniendo en cuenta que estamos viviendo una enorme crisis ambiental en un montón de dimensiones. Crisis ambiental que también puede ser llamada crisis energética, crisis
financiera, digamos, son todas crisis encadenadas y todas juntas que podemos llamarla crisis ecológica solo si entendemos lo ecológico no como algo relativo a lo que tradicionalmente se llama naturaleza, sino más bien una crisis de la relación, ¿no? Si pensamos la ecología como una matriz relacional de constitución de todo lo que hay. Desde ese punto de vista, entonces decía, cuando pensamos la agencia de la materia, que es un poco el esquema del cual estamos pensando, estamos intentando idear maneras desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de las prácticas artísticas, curatoriales, exhibitivas, de captar cuáles son esos modos de hacer de lo que no es humano. Que no es fácil porque en general hemos ideado y desarrollado maneras de captar la agencia humana. Entonces, desde este punto de vista, cuando hablamos de la agencia de la materia, rápidamente pasemos a la idea de los materiales, que son aquellas materias que entran en composición con diferentes tipos de prácticas que abarcan muchos actores distintos, que pueden ser humanos o no humanos. Y para mí lo interesante de las prácticas artísticas que hacen hincapié en, por ejemplo, cuerpos de agua, tiene que ver también con pensar de qué manera poder, desde obviamente una idiosincrasia humana, de la cual difícilmente podremos salir alguna vez, cómo integrar o cómo acercarnos desde diferentes posiciones a imaginar algún tipo de expresividad de esas materialidades que ahora sí nos surgen, digamos, surgen por sí mismas más que por nuestra convocatoria, pero en ese surgimiento también tienen que crecer desde su propia especificidad. Entonces también la idea es, bueno, de qué manera hacer que un río se escuche, ¿no? Bueno, acá la Sociedad de Benefactores tiene algunas ideas al respecto, que son un poco las que comparten hoy con nosotros, o las que vienen haciendo en su trayectoria artística, pero esto mismo se puede decir de muchas otras entidades. Y volviendo un poquito a lo que decía Alfredo al principio, ¿no? Acerca de la ecología política, bueno, obviamente hay muchas versiones de lo que significa la ecología política, pero hay quienes han pensado que no se trata de introducir algo así como la naturaleza abstracta o universal, digamos, dentro de la política, es decir, de pensar que en la política hay que tener en cuenta la naturaleza, pensando que la naturaleza es algo ligado a lo verde o a los árboles o a las plantas exclusivamente, sino que más bien lo que se ha pensado es que una forma de pensar hasta el fondo, digamos, la ecología política tiene que ver con introducir en las asociaciones humanas no humanas nuevos actores que modifican ese espacio de acción de lo que en general se llama sociedades humanas, ¿no? Y entonces creo yo que muchas veces, a partir de las prácticas artísticas, lo que se hace es introducir un actor nuevo, porque se le da una entidad distinta, y por ejemplo en este caso a un río se le puede dar una entidad distinta, con una voz específica, y en la medida en que se introduce un nuevo actor, necesariamente toda la dinámica involucrada se modifica. Y no es un río cualquiera cuando, bueno, pensamos en el río que pensábamos tener como protagonista acá, que era el riachuelo. Quienes son habitantes de esta ciudad saben que el riachuelo es un río estigmatizado por su olor, digamos. Es difícil que alguien quiera estar cerca de un lugar que hiede, entonces es un lugar complejo, conflictivo, ya desde el punto de vista sensorial, también desde el punto de vista visual y también desde el punto de vista ecosocial, porque, como saben, las sociedades que están asentadas en las márgenes del riachuelo son sociedades que muchas veces están en un conflicto o que son producto de conflictos de derecho a la tierra, derecho a la habitabilidad de la tierra en las ciudades. Así que bueno, me gustaría saber, María, que tiene mucha experiencia con prácticas artísticas relativas a los cuerpos de agua,
¿no? Si pudiste ver en este sentido alguna resonancia entre estas prácticas y otras. Sí, muchas. Yo creo que lo interesante de lo que hemos visto hoy y de lo que vemos en ese relacionarse, en ese encontrarse a través de la materia, es cómo se acerca uno a esa naturaleza, a ese llamado medio ambiente, desde las artes visuales, no como una representación, o al menos se trata de constantemente estar cuestionándose ese lugar de la representación que pasa muy a menudo, o que está instalado en la historia del arte como una mirada desde fuera hacia adentro, una mirada que siempre es en la distancia, y además se ve el agua, el río como un horizonte. Y al empezar a pensar la materia, un medio también como es el río y el agua, como un lugar que empieza desde muy concreto, ¿no? Y esto me pareció como muy interesante también al escuchar a Jesús y Alfredo, que se hablaba desde lo limítrofe, ¿no? Cómo vamos andando muy poquito, o sea, como de a poquito, desde esa urbe que nos, ¿no? de aquí, que nos tiene nuestro cotidiano, y nos vamos acercando primero de vista, pero luego la vamos tocando y la vamos navegando desde este río que es limítrofe, y luego la vamos escuchando, y entonces después en esa escucha lo que vamos a descubrir, que al final, como no hemos podido oír hoy, no lo hemos descubierto tanto, pero que cuando empezamos a escuchar y ver lo que no habíamos visto antes, porque mucho de lo que tiene el arte que contar a través de estas materialidades es invocar y llenarnos de imaginarios espacios que antes no los veíamos, no los escuchábamos, no los atendíamos, y es desde la escucha profunda, desde la atención inmediata, desde esa cercanía que hablabas antes, ¿no? Desde ese cuidar y estar en un momento muy concreto, ¿no? Y yo creo que eso se invoca a través de unas tecnologías, a veces analógicas, a veces hipertecnológicas, como son los hidrófonos, ¿se dice en español? Los hidrófonos, que no sé si al final hemos escuchado una parte o nada, que teníamos una parte de hidrófonos, pero no sé si del riachuelo o no del riachuelo exacto, porque teníamos que haber hecho captura de sonido esta mañana a la vez que experiencia de este espacio, ¿no? Entonces, ¿cómo? No sé si estoy completamente respondiendo, pero son materialidades para mí que son como muy concretas, que pasan por nuevas tecnologías en muchos casos, no necesariamente siempre, pero que convergen nuevas tecnologías a veces con pensamientos muy diferentes, cosmogonías, epistemologías que son muy diferentes, y que se aunan en la parte que a mí me interesa más allá de la propia tecnología que nos permite dar agencia a ese nuevo cuerpo, ¿no? Y que nos transforman a habitar un sitio, ¿no? Yo creo que ese es un poco como otra de las partes de la idea de lo común, que tiene otras vertientes que tocaremos, ¿no? En parte más legal, más de espacio de derecho y de acceso, pero que hay una parte que tiene que ver con estar con, y que yo creo que la experiencia artística y el desarrollo de multitud de imaginarios vienen a romper, fraccionar imágenes muy marcadas para abrirnos a otras, para hacernos una escucha de algo que no hemos escuchado aunque nos esté rodeando todo el rato, para que emerjan esos ríos que están encerrados, para que emerjan esos pantanos o esos humedales que los queremos secos, pero que en realidad nos conviene que estén húmedos. Entonces yo creo que es como ir de a poquito entrando a ese espacio húmedo para entenderlo como cuerpo biológico que es, pero también como un cuerpo que en realidad está mucho más relacionado con nosotros desde muchas capas de las que nos hemos permitido introducir en nuestro día a día, ¿no? Y eso yo creo que
que lo hace bien el arte, ahí yo participo mucho de esas conversaciones. No sé si totalmente ha quedado claro, pero hay una parte que yo quería preguntarte a ti, que creo que es en ese espacio de acercamiento, que tiene que ver con las escalas, ¿no? Y por eso estaba haciendo como ahora mucho hincapié en esa escala como muy de lo inmediato, que puede pasar por... O sea, ahora estoy pensando en las imágenes que nos habéis presentado, que son como, creo haber captado 3 imágenes de agua, que no son ajenas, digamos, a nuestro imaginario visual, que además tienen esta idea del constante recorrido del agua, que a mí me parecen también todavía muy cinematográficas, que hay como un discurrir de viaje también, pero que me ha parecido interesante no solo porque cambiaban las tonalidades, el día y la noche, o sea, como el atardecer y el amanecer, sino porque se veían diferentes profundidades. Y la profundidad es una cosa que creo que no pensamos muy a menudo cuando pensamos en el agua, porque de nuevo nuestro imaginario más modernista o sea, la línea del horizonte. Incluso aquí vosotros me decís todo el rato en las conversaciones el río de la Plata, todos los ríos que os rodean son inmensos, ¿no? Y habéis elegido el riachuelo, ¿no? Creo que con toda la carga social, ecológica que ahora hablaremos, pero cambiar esa idea del horizonte por la idea de la verticalidad y la idea que nos da estas imágenes que presentan profundidades del agua diferentes. Y que entonces empezamos a ver un cuerpo de agua que en sí es un cuerpo que genera un montón de ciclos, ya no solo a nivel, como estábamos invocando a Astrid Neymanes, de paso de un cuerpo a otro, de un estado a otro, en donde se va diferenciando, pero lo mismo, o no lo mismo, pero hay un denominador común, a unas circularidades que son dentro de ese mismo cuerpo y que tienen todo un ecosistema, ya no el ecosistema que se relaciona con nosotros, sino en sí mismo. Y incluso en esa microescala ya se ven como más escalas, ¿no? De visuales y teóricas. Y lo he lanzado muy grande ahí, pero creo que una de las relaciones entre arte y teoría que se está modulando dentro de estas materialidades tiene que ver con las posibilidades que da la herramienta de pensar, o sea, a través de la materialidad, que da a pensar lo micro y lo macro. Y yo sé que dentro de tu trabajo con plantas estás trabajando también mucho entre ese micro y ese macro, entre las problemáticas muy concretas que se generan en un lugar, que aquí podríamos hablar de las toxicidades del río, por decir un micro, a un macro que puede ser, ¿no? Parte de los sistemas globales de agricultura, que aquí pueden ser parte de unos sistemas globales de gestión del territorio, ¿no? De Argentina, bueno, no sé si te he lanzado una muy grande, pero a mí me interesaba mucho lanzar esta idea de las escalas que aparecen en el arte y que vienen mediadas por las herramientas de la teoría y, como hemos visto en las imágenes, una profundidad que es todo un ciclo en sí mismo, no sé. Sí, es grande. Coge lo que quieras. Sí, no, a mí me parece que en principio hay algo que tiene que ver, creo, con esto que hablábamos al principio, que es que, a diferencia por ahí de otras imágenes que han ofrecido los diferentes tipos de artes, de los cuerpos de agua, que, bueno, si piensan en cuadros clásicos, que es un poco lo que refería María, ¿no? O sea, aparecen como superficies reflectantes. Este tipo de prácticas que son más inmersivas, lo que alteran es esa idea de percepción a distancia, que en general que se tiene hace mucho tiempo históricamente respecto de lo que son los objetos artísticos, por decirlo así, como obra terminada. Se va modificando en la medida que por eso también hablamos de prácticas artísticas o de perfos o prácticas de ese tipo, audiovisuales o sonoras o lo que fuera, que tiene que ver más con la idea de la inmersión y de ya no considerarse por fuera de ese espacio que se observaría a distancia, sino más bien de transitarlo, de habitarlo y de
pensar o de crear a partir y con esos espacios y esos nuevos agentes, generar nuevas alianzas artísticas, uno podría decir, en estas prácticas. Y para mí el tema de la agencia está involucrado justamente en ese anudamiento, porque en realidad no hay, digamos, la escala es algo muy sencillo de tabular si se mantiene a distancia, como escolarmente nos han enseñado cuando nos enseñan quizás la idea de la perspectiva, nos transmiten ese tipo de relación con, por ejemplo, la representación visual. En cambio, cuando ya no se tiene esa distancia y por lo que se apuesta es por la inmersión y por la habitabilidad y por el tránsito en los espacios, hay algo de la escala que ya de por sí, de la escala al menos tradicional, que se altera. A la vez esto no es algo puramente conflictivo, sino que es una puerta de entrada justamente a poder meterse en la complejidad de lo que es el mundo contemporáneo, donde en efecto tenemos un gran problema escalar, ¿no? Que esto en todo el discurso ecológico, si se quiere, más militante ambientalista, se ve muy rápidamente, pero que a nivel conceptual y teórico está exactamente el mismo problema, que es que hay ciertas cuestiones que podemos captar a escala humana, digamos, individual, que podemos pensar a escala humana, que podemos percibir con nuestros sentidos a escala humana, y hay otro tipo de problemas que se nos escapan, que no los podemos pensar con nuestras herramientas, no los podemos percibir con nuestros sentidos, y que entonces es necesario generar algún tipo de dispositivo que nos permita acceder, ¿no? Que nos permita acceder de una manera relevante, además, no de una manera absolutamente abstracta que nos dejaría exactamente en el mismo lugar. Entonces, eso es interesante de este tipo de acciones que María estaba señalando, ¿no? Por ejemplo, ante un cuerpo de agua poder experimentar esas diferentes profundidades, las diferentes maneras de estar en el agua, que no son una, que van variando a lo largo del día, pero que también van variando a partir de diferentes prácticas, porque, bueno, también comentábamos en estas conversaciones previas, cuáles son las prácticas que un río habilita y cuáles no, en qué río se pesca, en cuál no, en cuál se nada, ¿no? En cuál incluso se respira con placer y tranquilidad y en cuáles es muy difícil respirar cerca de ellos por el olor que tienen, cuáles son tóxicos, digamos, cuáles son, en ese sentido también se puede pensar cuáles son esas agencias de los cuerpos de agua o cuáles son aquellas cosas a las que un cuerpo de agua invita y a cuáles no nos invita diferentes cuerpos de agua. Y ahí también hay una cuestión, esto ya muy situadamente podemos hablar de escalas de conflicto, porque como también sabemos, el riachuelo no está contaminado por las comunidades que lo habitan hoy en día, sino que ha sido históricamente contaminado por las industrias asentadas en las márgenes de ese río, que sin control y dedicándose a algunas actividades industriales específicas, lo han contaminado por completo bajo la mirada mansa de los órganos de control, que además es una promesa sistemática de los diferentes gobiernos, el saneamiento de este río, la mejora de la calidad de vida de las personas que de manera contingente se han asentado en sus márgenes. Y eso sí tiene, digamos, hay un salto de escala en el sentido de que hay un cambio cualitativo y no solamente cuantitativo de problemáticas, porque como sabemos, ya sea la reubicación de las comunidades, el saneamiento de un río tan contaminado, la propia posibilidad de navegar, lo que hasta hace no tanto tiempo no existía, al menos para los civiles, digamos. Todas esas cuestiones tienen que ver con otra escala y entonces también hay una necesidad de generar lenguajes diferenciales para abordar estas diferentes escalas. Entonces yo creo que muchas veces, como sugería María,
Las prácticas artísticas, desde lugares mucho más libres, si se quiere, en el sentido de la creatividad, de no tener que estar atadas a utilidades inmediatas o a objetivos inmediatos de gestión, tienen más tiempo y muchas veces tienen más destreza imaginaria para generar estos lenguajes también diferenciales que permiten quizás abordar estas diferentes escalas problemáticas a través de lenguajes que también aparecen como diferenciales dentro de las propias obras, ¿no? Increíble. Quería volver a estas escalas pensando también, porque he hablado como desde la escala de visual, de horizontal, y tú estabas planteando, y creo que es muy importante, cuando ahora en este postnatural los artistas van a ese agua y ese río, qué prácticas son las que empiezan a despertar, ¿no? Y unas primeras son precisamente cómo nos acercamos en nuestro día a día, cómo se acerca esta comunidad a este espacio que normalmente no habita, pero habita de repente con la pesca que invocaban los chicos, que era como una de las entradas que habíamos dicho al principio, porque yo he trabajado con temas de comida y con temas de la alimentación como un punto de encuentro con ese ecosistema. Entonces, de repente algo tan cotidiano como es lanzar la pesca es mi encuentro con ese medio que es el río, y voy intuyendo, si acaso, no la dimensión ya intermedia de que es el río, pero voy entendiendo quién habita ese río, cuándo lo habita, cuándo hay más vida y cuándo hay menos vida, la ingesta, etcétera, etcétera. Pero luego hay ese otro lugar de, no, es que quizás me puedo bañar por necesidad o por disfrute, ¿no? Y esa relación también con el agua desde un lugar que tiene que ver con el disfrute, es de un momento muy determinado, ¿no? De ese encuentro con el agua. El agua también es todo el miedo que nos acarrea, ¿no? Y hay muchas historias y muchas comunidades que viven en ese limítrofe, donde la entrada al agua y ese acercamiento corporal con el agua resignifica algunas historias que han pasado de cuerpo en cuerpo. Estoy pensando precisamente, ¿no?, en el Black Atlantic, o actualmente en el siglo XXI el mar Mediterráneo, donde acontece un lugar de esa materia y de esa experiencia del agua que es totalmente diferente, ¿no? Entonces hay esa experiencia cotidiana que creo que los artistas empiezan a atravesar a través de sus trabajos, y luego está una escala, ya no voy a lo global, me quedo todavía en estas profundidades, que es la capacidad de hacer cuerpo dentro de un agua que nos es imposible. O sea, como esta es la relación, me parece más interesante con el agua, porque como humanos no somos capaces de habitar el agua. Y sin embargo, en este hydrocommons, o en este hidrocomún, perdón, estamos tratando de estar y ser con el agua, ¿no? Estamos tratando de encontrar un punto de comunión, siendo que físicamente nos es imposible, ¿no? Y sin embargo, yo creo que hay diferentes prácticas que se meten en ese estado de la profundidad, en ese estado de encuerpar. Y, por ejemplo, la práctica de la escucha a mí me parece que es una que invoca ese estadio de estar en una tonalidad, en un sonido, en una frecuencia, que ya no es de escucha porque invoca una referencia solo, sino porque es una escucha de una agencia que de nuevo es en la que estamos invocando, ¿no? Y nada, como me parecía como interesante quedarnos todavía en ese microcosmos para luego llevarlo al macro, que lo has explicado, o sea, que me interesaba mucho esa parte porque has hecho un recorrido creo que fácil de adentrarse. Yo no sé si nos puedes contar más cosas del río, porque o sea, de esos estadios que emergen a partir de ese micro que van emergiendo y que nos permiten de alguna manera entrar en ese otro aspecto del hidrocommons que todavía no hemos tocado, que es el espacio de lo común, pero de acceso
de derecho, bueno, esto cuestión si es derecho, si es acceso, si entra dentro de derecho como legalización, pero como hay mucho que arrancarle a estas historias para poder llegar a denunciar de alguna manera el estado de un ecosistema, el estado de unas personas que viven en ese ecosistema, la integración o marginalidad en la que vive no solo este ecosistema, sino las personas que habitan este lugar, y que creo que se relaciona muy bien, de una manera muy interesante, con la salud, entendida en su amplio espectro, porque de nuevo ese cuerpo de agua nos permite quizás una relación más directa entre nuestro cuerpo y el cuerpo como uno que sufre y convive desde esa misma toxicidad. Luego podemos hablar de las toxicidades. Quería, de hecho, aprovechar para introducir otro bloque de otro tema relacionado con este, pero otro tema que antes, hablando también, como que aparecía muy claramente el agua, la gestión del agua, el uso del agua y de los cuerpos de agua como un problema político, ¿no? Y como un problema de organización, como un problema de diseño. En la historia, los grandes imperios, las grandes formaciones imperiales, prosperan como imperios porque proponen una organización de los recursos, ¿no? La naturaleza convertida en recursos, de los recursos hídricos. Esto se traduce en todo un sistema fluvial canalizado y dispuesto a generar beneficio en el campo del comercio y también en el campo de los movimientos militares, movimientos de tropas, ¿no? Hay un diseño de la naturaleza, un territorio que se convierte en territorio en tanto en cuanto es organizado como un espacio por el que fluyen determinados bienes, personas, bienes, un espacio estriado en el que el poder tiene una superficie en la que desarrollarse, ¿no? Esa formación imperial supone un tipo de modificación de la naturaleza y de un tipo de diseño de lo hidráulico. Son las grandes obras de ingeniería, en definitiva, ¿no? Son las grandes modificaciones de lo geológico que determinan la capacidad de acumular beneficios, recursos. Eso sería como un hidrocomún que está al servicio de un interés imperial, particular, privado, mercantil, capitalista, como quiera. Eso por un lado, pero por otro lado, como la contracara, como contraflujo, hay otra organización del territorio donde el agua es gestionado de manera distinta. Es más, hay una forma de organizar el territorio, de organizar la vida en el territorio, que puede tomar como referencia formas de organización de lo fluvial, de cómo en la naturaleza lo fluvial funciona de una determinada manera. Esto fue, en definitiva, lo que pasó hoy. Hoy queríamos ir a Riachuelo y no pudimos. O sea, no se pudo. La climatología fue imposible, ¿no? Nuestra expedición, además, lo digo con todo lo complejo que es esa palabra, ¿no? Hay como una ingobernabilidad, en definitiva, ¿no? Hay como unas formas de gobierno de lo común, imperiales, propietarias, y hay, por otro lado, otras formas de organizar y otras formas de fluir el agua que imposibilitan el gobierno, que lo hacen por lo menos difícil, que resisten de algún modo, ¿no? Esto es muy teórico lo que estoy diciendo quizás, o puede sonar como muy abstracto, pero en realidad eso, vuelvo al hecho de que hoy queríamos navegar y no pudimos. O voy al hecho de que cada tanto en la ciudad de La Plata la inundación conlleva un montón de situaciones catastróficas, de desastres, a veces humanos, muchas veces no humanos también. La pregunta en concreto es, en términos de aprendizaje, ¿cómo la organización del agua, ya sea de las comunidades humanas que se relacionan con el agua, como la organización misma del agua, esta cosa de lo ecosistémico, de cómo se enfría, cómo se calienta, cómo tiene su ritmo, ¿qué nos puede un poco enseñar toda esa contraorganización de lo líquido? No sé si quedó clara la pregunta. O sea, ¿qué tipo de aprendizaje podemos tener si miramos esas formaciones líquidas, no desde los ojos del gobierno y del control y del dominio, sino con la necesidad de buscar otros modelos? Hay una cosa inmediata que me viene antes de entrar en las regulaciones, o bueno, como respuesta a las regulaciones. No sé si
el hidrocommons. O sea, entiendo lo que me dices, pero no sé si quien definió el hidrocommons se sentiría cómoda diciendo que el hidrocommons es parte de la gestión imperial. Creo que lo llamaría de otra manera, pero... sí, o sea, es como... pero lo he entendido de dónde viene, pero... El hidrocommons, o sea, el uso del agua como bien común en la vida de las comunidades ribereñas, el hidrocommons sería lo contrario al diseño imperial del territorio que utiliza el agua en beneficio propio. Sí, ¿Sí? okay. Sería como lo opuesto. Sí. Y yo, o sea, lo que quería remarcar es la idea del desbordamiento, ¿no? Antes, muy al principio de la conversación, estábamos hablando, dijiste, el río fluye, ¿no? Y es ese constante fluir el que forma parte de este cuerpo que queremos invocar, que no tiene fin, que nos permite desbordar nuestra definición dual de todos los ecosistemas de pensamiento de la modernidad. He dicho todos, creo que todos, ¿no? Más o menos. Pero la idea del desbordamiento desde la práctica artística y el desbordamiento de las linealidades que están impuestas, que es formal, o sea, la línea formal, pero que lo que viene es a reflejar un estado de extracción, de dominio, ahí está el desbordamiento. Y ahí está el desbordamiento en el arte, o sea, lo que irradia, lo que escapa a una línea, a un lugar ya fijado, y que para mí se relaciona de nuevo con ese estar, esa imposibilidad de estar, pero ese intento por múltiples maneras de llegar a esa flotación. Yo siempre tengo con mis compañeros un debate entre la palabra flotación y lo pensamos el otro día, no me sé ahora la traducción, drifting, como que es deriva, pero no es deriva, porque la deriva tiene un naufragio. El naufragio. Es que no sabía cuál es la... Sí, o sea, es como el naufragio de su propio cuerpo. Aquí debatimos mucho porque los que se sienten muy cómodos en la flotación, porque saben puntear, perdón, qué desastre, pues la idea del drifting les parece la máxima creatividad. Yo me quedo en la idea de la flotación. Más que de la caída. Creo que es muy complicado hablar en el estado en el que estamos ahora, hablar desde ese lugar. No sé si... O sea, yo te respondería que desde desbordar desde la materia, desde del lugar al que uno quiere llegar y desde desbordar una serie de reglamentos que están impidiendo accesos o que están limitando también la manera en la que se entienden los espacios naturales. O sea, cada vez atendemos más a que los espacios naturales son espacios de co-convivencia y que necesariamente hay una mutua relación entre el uso que le damos desde los seres humanos al uso que necesitan los seres no humanos, ¿no? Y creo que el río nos ayuda a desbordar, no sé, y a desbordar esas leyes que todavía nos siguen codificando y que codifican el espacio de una determinada manera. O sea, lo planteo tanto teórico como desde la plástica hasta el lugar legal que permite. O sea, lo común es complejo, ¿no? La gobernanza de lo común también se desborda, ¿no? Desborda lo multitud, lo individual, o sea, ese lugar de la diversidad y de las gobernanzas múltiples a las que invita estos hidrocommons requieren muchos cuidados. Sí, a mí se me ocurre, planteado así, a mí sobre el agua como algo común, yo creo que todos tenemos digamos, por eso insisto con esto que es para mí un abordaje muy común, que es el abordaje escolar, porque una de las primeras cosas que nos enseñan en ciencias naturales en la escuela es el ciclo del agua, y en ese sentido podemos, incluso desde esos saberes escolares, podemos llegar a comprender en qué sentido las personas estamos involucradas en el ciclo del agua, en la medida que, como decía María, bueno, también estamos involucradas en el 80% del contenido de agua en nuestro cuerpo, nuestras lágrimas, nuestro sudor, digamos, la energía que eso genera y cómo todo ese agua también en algún momento se recicla en esos ciclos escolares de agua que nos enseñaron. A la vez, creo que
siempre el agua estuvo muy, digamos, y sobre todo los ríos estuvieron muy presentes en nuestro imaginario como argentinos, me refiero, a pesar de que siempre nos achacan, y es cierto, con mucha razón a los porteños que vivimos de espalda, a pesar de decirnos porteños como si tuviéramos en cuenta el puerto para algo más que para los impuestos, que vivimos de espaldas al río, que es cierto, quizás en esta zona es un poco más difícil, pero es cierto que vivimos de espaldas al río, a pesar de estar en terreno ganados al río, etcétera, etcétera, y todo lo que ustedes ya saben. Entonces, me parece que los ríos estuvieron siempre muy presentes, pero presentes de una manera que hoy en día estamos tratando de tergiversar. Digo, nosotros, como personas que tratamos de pensar la agencia de las materialidades desde otros lugares, como los artistas, etcétera. Porque bueno, en efecto se tuvo siempre una idea de los ríos como esos lugares que se usan para transitar, ¿no? Que uno se sube un bote, los usa como vía, ¿no? Entonces hablábamos también de las hidrovías, de la gran hidrovía que es en Argentina esa gran vía por donde van y vienen barcos llenos de granos, que son como la materia prima principal que sostiene la economía argentina en este momento, y entonces vaya que tiene una gran importancia, que no tiene nada de todo ese imaginario ligado a lo hidrocomún, tal como estaban acá transmitiendo María y Alfredo, que es todo lo contrario, porque en realidad es como la apropiación total de un río y su reducción a hacer una autopista privada para capital también privado, pero que en algún momento impacta sobre la economía de todos nosotros. Entonces, ahí hay algo, digamos, de una escala, por eso vuelvo al tema de las escalas, porque me parece fundamental para poder entender la complejidad de todos los aspectos que se van apilando, ¿no? Cuando en esta idea del río. Los ríos, no el riachuelo, pero sí otros ríos que tenemos en nuestro país, nos proveen también de energía, ¿no? La represa de Yacyretá, que ha generado una enorme cantidad de problemas sociales, de conflictos sociales con las comunidades que habitan, las comunidades guaraníes que habitan la zona de Yacyretá, que es, como saben, una represa que está entre Argentina y Paraguay. Y que también ha tenido como muchas problemáticas ambientales. Es, digamos, otra dimensión de las mismas aguas, no solamente como vía, sino también como forma de generar energía eléctrica, de la cual somos cada vez más dependientes. Y entonces, en todas esas prácticas, muchas veces en realidad lo que queda un poco marginalizado son las relaciones más interpersonales, casi si se quiere, con los ríos, porque son las que habitualmente se relegan a los periodos vacacionales, ¿no? Como quizás muchos de ustedes hacen, que en verano van cerca del agua para refrescarse, y es a lo que queda relegado un río, cuando en realidad tenemos testimonios de todos los tiempos y de todas las partes del mundo, de otro tipo de relaciones mucho más cercanas y asiduas con lo que puede ser una dinámica de río permanente, no solamente para refrescarse en las vacaciones porque hace calor, y tampoco como un objeto digamos, de uso y como recurso, digamos, natural, que es como habitualmente se lo tiene para, o se lo percibe como para transformarlo en una autopista para barcos, o como algo que se puede utilizar en una represa. Entonces ahí hay un montón de escalas, y para mí lo que es importante es entender que todo el tiempo el río es algo que se presenta, se nos ha presentado y ha sido utilizado. No es que hay que descubrirlo como si nunca se lo hubiera visto, sino que más bien este tipo de prácticas, como la de este colectivo artístico y muchas otras, como las que estaba hablando María, lo que hacen en realidad es un poco tergiversar esos circuitos semánticos, imaginarios y también sensibles que de tan transitados parecen ser realmente los únicos existentes. Entonces se los tergiversa, se los mueve, y eso también a la vez
nos genera a nosotros necesariamente otro imaginario y otra sensibilidad, que finalmente es un poco lo que está en juego cuando uno piensa en prácticas artísticas y en estética de los hidrocomunes. Creo que las cosas que están en juego no es tanto generar una acción que en sí misma tenga un valor de conservación o de preservación ambiental, sino más bien dar un paso atrás y pensar, bueno, hasta qué punto los afectos y las relaciones que se mantienen con las aguas, con todo lo que supone esa dinámica que se genera en las aguas con lo humano y con lo no humano, también tienen que ver con una sensibilidad y con una manera de ver y de estar con esas aguas que justamente todas estas prácticas tratan de modificar, ¿no? Eso me parece que es la apuesta más estética, que también es necesariamente, y por esto mismo, política, porque no es en vano que, digamos, muchas cuestiones que se pueden hacer y que se dejan hacer ante nuestros ojos también tienen que ver con no poder dar cuenta de cuál es la gravedad de de que un agua tenga un estado de color, un estado sanitario particular y también la posibilidad de ser habitada, de ser recorrida. Digamos, ¿por qué no estamos quejándonos de que en esta ciudad hay un montón de cursos de agua que están entubados? Digamos, hemos naturalizado por completo que todas las aguas que atraviesan nuestra ciudad deben estar entubadas y deben estar lo más afuera posible de nuestras calles, cuando sabemos que, digamos, hay otras ciudades que son atravesadas por ríos y que eso es algo que también es posible para las formas de diseño urbano que hoy en día existen y son posibles. Sin embargo, se ha hecho del Buenos Aires no se inunde, etcétera, incluso un eslogan político, ¿no? El no se inunda más, no se inunda más, que me imagino que muchos de ustedes recuerdan, tenía que ver justamente con, bueno, no se inunda porque los arroyos que pasan por esta ciudad están bien entubados, ¿no? No porque generamos alguna otra relación. O sea, la relación es de, tenemos una relación, solamente que es una relación de ocultamiento y de no querer saber que están ahí. Entonces me parece como también una dimensión que hay que poder rescatar justamente porque hay que hacer de los ríos algo común, digamos un hidrocomún, porque no está dado. Lo que está dado, como decía un poco Alfredo, es esa relación imperial, que es siempre la relación de dominio, de distancia y de objetivación con el río. Sí, no quiero cortar la conversación de ustedes, pero también como vamos... Sí, ya vamos con más o menos 20 minutos, tenemos hasta las 7, como para que se distribuya también, para que fluya la palabra, abrirlo a micrófono y pregunta, intervención, lo que quieran comentar. Hola, muy buenas noches a todos. Bueno, quienes hablan es historiadora, soy de Perú, ¿no? De Lima. Hablando un poco de este tema de los ríos, es un tema que realmente me impacta demasiado porque vengo de una ciudad en donde el nombre es atribuido al río, Rímac, ¿no? Y el río Rímac es el río que por naturaleza atraviesa toda la ciudad, ¿no? Divide la zona norte con la zona sur, sino el centro histórico, y en donde pues a lo largo de los años, y bueno, como parte de la historia de la ciudad, tiene que ver con un recurso de riqueza, de conexión, con actividades que durante el virreinato se propusieron como de supervivencia en una ciudad dominada, no una ciudad de pronto colonizada. Hoy presenta una problemática importante, ¿no? En donde la gente desconoce esa importancia. La contaminación del río Rímac es fundamentalmente por la basura que generan las comunidades, las poblaciones, la sociedad en sí,
que vive en las riberas de los ríos, ni por la minería ilegal, ¿no? Que viene desde las nacientes cauces del río en la zona sierra. Entonces, dentro de lo que comentaban como las prácticas artísticas, ¿no? Como curadora venimos trabajando en un proyecto de hacer prácticas artísticas y en este caso una muralización que provea de una definición de lo que es el río. Hoy ustedes han hablado sobre las escalas, ¿no? que son importantes, pero de pronto esta significación o resignificación de la palabra tan cortita, río, ¿no? En una práctica quizás muy común en las zonas urbanas, que es el muralismo, con prácticas extendidas desde los productos en reciclaje, los elementos en basura que se tiene, que es lo que pretendemos hacer. ¿Consideran ustedes que pueda ser un territorio común de diálogo con las riberas? ¿Podría ser un entendimiento desde la vista política? ¿Pueda tener un interés desde esa mirada como práctica artística recurrente? ¿Quieres responder? Pluralismo, querés decir vos. Sí. Bueno, pero en este caso, ¿no? O sea, en esta, mi respuesta sería que dependerá del contexto, ¿no? O sea, si en esa comunidad, porque o sea, no estamos hablando de la historia del arte, del muralismo, de lo que, o sea, entiendo, estoy interpretando que no estamos hablando de lo que significa la práctica artística en la historia del arte y lo que ha significado el muralismo y lo que significó en su momento y que tiene una carga política, que estaba unido. Esto es un momento diferente del uso del lenguaje y de la imagen. Si la pregunta es si esa práctica en concreto puede servir como un espacio en común dentro de una comunidad, entiendo que solo la comunidad puede responder a esa pregunta. En ningún caso podemos traer nosotros, porque no entendemos, o sea, yo no entiendo ese contexto como para decir, es el mural, o sea, como no hablar, eso también nos enseñan los hidrofeminismos, no hablar desde la generalidad de un medio que puede ser común a todos, sino hablar de si ese medio es suficientemente activo, relevante de por sí para esa comunidad, que les permite, que se antoja, ¿no? Que se les permite asumirlo y proclamar ahí una serie de ideas y revisitar un espacio. O sea que como estrategia yo creo que dependerá del contexto. No sé si es la más participatoria, no sé cuál es el nivel de didácticas dentro de las artísticas para decir, podemos ir más lejos que el mural, que es un mensaje directo, podemos interpelar desde otro lugar que a lo mejor es más sugestivo, como el que nos proponían esta mañana aquí, que a lo mejor nos lleva a un lugar en el que no hay tanto que desarmar, sino abrirse a una escucha, porque una imagen y un significado también puede tener demasiado mensaje. O sea, como creo que depende mucho del contexto. Pero creo que otra cosa que no hemos mencionado y que creo que está en conexión a lo último que habéis dicho, y antes de escuchar una nueva pregunta, es el por qué, ¿no? Porque nosotros queríamos también acabar con, o sea, o pensar en un cierto de esta conversación desde un por qué ahora y por qué el río y por qué. Y hemos hablado de derivas coloniales, hemos hablado de teoría, pero también yo creo que lo que nos está viniendo de frente y tiene que ver con esa posibilidad de dejar que los ríos se visibilicen, no es solo una idea de visibilización, es que el cambio climático, digamos, en términos amplios, nos está dando una bofetada, si me permiten, en la cara y nos dice, así no me vais a gestionar. Entonces, en esta idea de convivialidad, gobernanzas comunes, el acceso a estos espacios naturales, lo que es un intento es de una cohabitación, porque al final no dejamos de ser desde el antropoceno y estamos pensando en nuestra propia supervivencia, convivencia. Entonces hay o sea, como que me parece como importante señalar que esta visibilización es también el producto de unas naturalezas, unas materialidades que se revelan muy fuertes y todavía unos imperialismos, unos mercados que quieren atraparlos con más fuerza y estamos ahí en esa tensión y quizás este diálogo, las obras nos van dejando abrir
esos espacios, ¿no? Esto. No sé qué Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos los que expusieron. Mi nombre es Julián, soy de Buenos Aires, soy abogado, especialista en Derecho Internacional, muy interesado por la cuestión. Desde ya, muchas gracias por la claridad de su exposición. María, principalmente escuché a lo largo de la charla que tenés unas preocupaciones puntuales respecto a la gobernabilidad conjunta de la naturaleza como un bien público. Me parece súper interesante eso. También metiéndome últimamente en el asunto de cómo tratar la crisis climática y sistémica desde el arte y desde la filosofía, siempre creo que llegamos inevitablemente a un punto de ok, pero ¿qué hacemos con esto? Es decir, con las instituciones que ya existen, con el poder, con cómo está configurado en el sistema occidental, democrático, etc. Y lo único que creo que pude traer a colación en mi mente, tratando de armar pensamientos y también tratando de abrir acá la discusión, traer nuevas ideas como motor de activismo, tal vez, es compartir que recientemente hay un organismo que se llama Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un tribunal internacional que tiene jurisdicción para dictar pronunciamientos sobre todos los países de América Latina. Emitió una opinión consultiva donde analizó la situación climática y declaró a nivel interamericano la emergencia climática como reflejo de una emergencia global. En el considerando número 7 de su disposición, que salió este mismo mes, recomendó a todos los estados de América Latina acercarse legislativamente a la idea de consagrar la personalidad jurídica, es decir, la entidad, es decir, la agencia, dentro del derecho para los bienes naturales que forman parte de sus sistemas, como una manera proactiva de tender a su mejor protección y de crear nuevos y creativos mecanismos para que cualquier persona dentro de ese sistema pueda defenderlos ante un ataque externo. Esto es algo que me pareció muy interesante y muy conectado, principalmente, María, con lo que vos venías diciendo sobre cómo tratar la cuestión de la gobernanza cuando vemos bienes naturales tan preciados o tan centrales como puede ser el riachuelo, que en cuestión de 50, 60 años de historia terminan convertidos en toxinas, nocivos, difíciles de acceder en términos de la población y tensiones sociales y demás. Pero más allá de la propuesta, también quisiera preguntarles a ustedes si este tipo de acercamientos de consagrar a bienes específicos de la naturaleza como entes activos con derechos respecto a los cuales se pueda reclamar, les despierta a ustedes alguna inquietud o tuvieron en algún momento algún acercamiento que permita enriquecer desde ese lugar, o qué piensan tan solo con eso. Muchas gracias. Bueno, voy a hablar yo, porque siendo vos abogado deberías decir vos qué te parece. Pero, no, yo desde un punto de vista de la activación entiendo que, bueno, dada la emergencia, obviamente hay que recurrir a todo lo que se pueda y sea viable para generar alguna modificación. Eso desde ya. Lo que sí me parece es que, pero corregime vos que quizás sabes más, al menos por lo que yo estudié, de un tiempo a esta parte se empezó a modificar, digamos, hubo un primer momento en que desde el punto de vista jurídico lo que se hacía era más bien apuntar a proteger individuos, que en un sentido ecosistémico serían más bien especies. Por ejemplo, la idea de la especie en extinción, entonces se protege una especie en un lugar, no sé, una ballena X en tal región. Se pasó de esa instancia, que es más individualizada, a la idea de la protección de ecosistemas relativamente completos, ¿no? Entonces, la idea de otorgarle personería jurídica a una zona, ¿no? Como no solamente la idea de la reserva ecológica como tal, sino más bien la idea del ecosistema, que es algo muy distinto, porque hasta donde yo entiendo, la idea de reserva en general suele excluir a los seres humanos porque porque está basada conceptualmente en la idea de que la naturaleza es algo que está separado del ser humano y que el ser humano tiende a romperla, ¿no? Entonces, esta idea, en contraposición a eso, la idea ecosistémica
habla de la integración de todas las especies vivientes y también de las entidades no orgánicas como digamos, formando parte del mismo ecosistema. En ese sentido me parece que dentro de lo que es el lenguaje jurídico, que es una vía que obviamente impregna nuestra vida occidental porque es una de las formas de gestionar la vida común que tenemos, me parece que ahí también se ve como esa progresión de lo individualizado a la idea de que en realidad no existe una entidad separada del resto que se pone en relación a otro, sino que hay que tratar más bien el territorio desde el punto de vista relacional, como relaciones entre diferentes individuos, especies o alianzas que se generan de manera histórica, de manera situada y que hay que proteger, sobre todo teniendo en cuenta lo que a mí me parece que también cambia el eje cuando se pasa, digamos, de esta idea de proteger individuos en tanto especies a proteger ecosistemas, se pasa de una idea de proteger algo que podemos identificar a otro criterio, que es un criterio radicalmente ecológico, entiendo yo, que es el criterio de la diversidad. Lo que se protege es la proliferación de lo diferente y lo diverso, que es un criterio totalmente distinto al de proteger una especie. Porque ahí en realidad lo único que se está queriendo es, bueno, que algo no deje de existir en tanto, no sé, canguro, o en tanto, no sé, una especie que no se me ocurre cuál, pero de todas las millones que hay en la extinción. Y en realidad eso es también proceso digamos, es producto de un proceso de aprendizaje común que tiene que ver con nadie, digamos, ninguna especie vive aislada del resto de lo que sucede, ni de las condiciones climáticas, ni del acceso a determinada comida, ni de la convivencia con otras especies que le proveen otra clase de recursos para continuar esa vida. Entonces eso sí me parece parte de una progresión que se refleja en la cuestión jurídica, pero que tiene que ver con una progresión en la concientización de estos procesos que apuntan más a lo relacional y a la diversificación que a la conservación, digamos, identitaria. ¿Puedo responder también? No. Porque una cosa que nos permite, creo, bueno, hay varios puntos. Pero que nos permite el arte a lo mejor es hacer la crítica de la crítica. Así que, sabiendo lo relevante que es a nivel práctico esta, que no es una ley, ¿no? Es una recomendación. La recomendación que creo que, ¿no? que ahora mismo hay esta idea del sujeto jurídico está atravesando el globo, nos lleva, o sea, lo quiero relacionar con la idea de lo común, porque el lenguaje, o sea, uno de los debates que yo tengo mucho con mis compañeros, porque tenemos varias ideas en España, perdón, voy a hablar con ejemplos. En España, la Mar Menor, que es una laguna, hace 2 años consiguió también ser sujeto, ¿cómo les he dicho? De derecho, sujeto de derecho. Y es la primera vez que ocurre en Europa. Y ahora mismo, desde entonces, hay una idea de conseguir que a nivel europeo se llegue a formalizar esto como una opción dentro del lenguaje jurídico que inmediatamente podrían utilizar cualquier país de la Unión Europea, sin tener que pasar por cada uno. Esta acción en sí, a nivel, que yo creo que es también lo que estamos discutiendo aquí, a nivel de acción que permitió eso, es increíble, porque eso fue una iniciativa que parte de mujeres, que parte de la universidad, pero que consiguió firmas. Nunca en la historia de la democracia de España, para nada, se había conseguido tantas firmas como las que consiguieron este colectivo, que fue creciendo y que llegó hasta el Parlamento en Madrid, del Gobierno Central, y que ahora es ejemplo para el resto de instituciones que quieren atender a estas mismas problemáticas, ¿no? Entonces, realmente hay hechos consumados y una idea de comunidad.
Y yo tengo compañeros que están trabajando con esto a partir de la idea del río. Hay varios ríos, varias comunidades y es la agencia del río. A la vez, a nivel teórico, entonces también me interesaría oír más de tu parte, la problemática es que el lenguaje jurídico es un lenguaje eminentemente occidental y es un lenguaje, hasta donde yo entiendo, de propiedad. Entonces, si aquí estamos diciendo que nos desbordamos, que queremos atender a las agencias de esos cuerpos naturales para relacionarnos de una manera diferente, cuando al final, y estoy siendo la abogada del diablo, cuando al final nos amparamos en una ley que por sí es la ley del capital, que es la ley del imperio, que es la ley de la imposición, cómo esas marginalidades, las de los que viven al lado del riachuelo, las que viven, o sea, todos esos desamparos, cómo quedan realmente amparados. Y a la vez, sí, están amparados porque le damos ahora una posibilidad de que legalmente... Y eso mientras estamos en un momento que a nivel internacional las leyes no están funcionando nada, si se me permite. Entonces, el estado de la ley en sí mismo está desamparada y descontextualizada mientras le ganamos. Y voy a decir un último detalle. A mis compañeros que son muy activos en la fundación, que son muy activos como tú en la parte de, bueno, entiendo, de derecho, salió en el 2000, ¿cuándo es? 2022 creo que es, una resolución de la Unión Europea, de las Naciones Unidas, creo estar diciéndolo bien, que el 30% de las aguas son patrimonio, no patrimonio, son de todo, de la humanidad, ¿no? Se consiguió que el 30% de los océanos, creo que lo estoy contando bien. Esto, a la vez que en Jamaica, en la institución que gestiona los derechos, o sea, el uso, gobernanza y extracción de las aguas internacionales, muy especialmente los minerales de los fondos marinos, está en proceso de resolución. Así que es como una de cal y una de arena. Y ahí es donde yo les decía a mis compañeros, sí, genial, los activismos, o sea, desde los años 70, peleándose por esto, lo has conseguido. Pero has conseguido el 30% del océano, que es ingobernable, mientras hay toda una ley de minas que se está desarrollando para poder hacer la extracción de esas mismas aguas internacionales. Entonces, no sé cómo lo manejamos. Eso es lo que... Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Silvana Canciani. Nosotros con un grupo de vecinos conseguimos el primer parque de flora nativa de la ciudad y también estuvimos siempre acá en el barrio de La Boca. Estuvimos siempre muy interesados en el tema del riachuelo, en su recuperación, entonces a lo largo de toda la tarde escuché distintas cosas que me fueron motivando otras. Voy a empezar por el final. Hay una teoría del riesgo de la doctora Nathanson, que tiene 20 y pico de años ya, que habla de no urbanizar, no asentar poblaciones en las costas, que sabemos que es lo atávico. La gente se asienta en las costas, independientemente de su nivel sociocultural, ¿no? Y esto implica justamente tener en cuenta el cambio climático y que haya en esos lugares, en las costas, usos recreativos, productivos o de equipamiento, pero no poner en riesgo vidas humanas. Esto que me parece que no es muy conocido, quería traerle como un aporte. Por otro lado, nosotros tenemos con el tema del riachuelo un tema de un imaginario, uno que es como el pasado del riachuelo, que es el que está en todas las representaciones artísticas, que un poco creo que este era el principio de la charla, que es la melancolía, la degradación, el barco hundido, ¿no? El cementerio de barcos, el tango. Hay como una especie de cuestión portuaria decadente, pero que bueno, fue lo que hizo que el trabajo, que viniera tanta población aquí, ¿no? A La Boca y al puerto y la ciudad de Buenos Aires, bueno, los porteños. Hoy tratamos de tener otro imaginario. La verdad es que lamento que no hayan podido hacer la navegación hoy. Yo lo hago con Andrea Ferrarazo, que es también parte de lo que se hizo ella muchos años, navegaciones de artistas, ahora navegaciones de vecinos. Y desde otros lugares también intentamos fomentar justamente una idea y un imaginario diferente del riachuelo, que es este actual que en algunas partes se vio, que tiene
lugares que se parecen mucho más al Tigre. No me acuerdo qué participante habló, en realidad hoy la contaminación es más cloacal que industrial, porque las industrias de algún modo desaparecieron. Pero bueno, hay mucho para hacer porque no se conoce el estado actual de este río. Y sí, también se mencionó hoy acá Rodrigo Bueno, que es un asentamiento que se formó en una parte de la reserva ecológica. O sea, esto no era una parte olvidada del río, sino que formaba parte de un sitio Ramsar protegido, y sin embargo fue tanta la presión. Acá también se habló, bueno, a veces teorizando se habla de los campos, se habla de la frontera, de lo que se excluye. Bueno, las organizaciones que defendíamos que no se urbanizara ese barrio, justamente estábamos fuera del campo. Por un lado estaba el Estado-ciudad y por otro lado quienes tenían un interés real sobre el espacio, así como tenemos en otro lugar, que es la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, un interés ABC1, que es, bueno, también lamentable porque también, digamos que es un humedal antropocéntrico, antropológico, no sé cómo definirlo, con lo cual creo que en la ciudad tenemos muchas situaciones de río, de frontera de río, que podemos analizar, pero que también tenemos que echar mano a esas cosas que tienen que ver con lo estratégico y que solamente lo puede dar el urbanismo por un lado y el arte por el otro en cuanto a la visibilización de estas cosas. Así que yo agradezco mucho esta conversación, este intercambio, esta charla, y también espero que puedan navegar próximamente. No quiero actuar como la persona que clausura la conversación. Sí, pienso que estaría bueno que el urbanismo no fuese solo la defensa de los intereses privados, que el urbanismo incluyese también el derecho a participar de las personas en la organización de los espacios en los que viven, porque no solo las hay, ¿no? De hecho, cuando decimos derecho a la ciudad, decimos derecho de las personas a la ciudad. De hecho, ahí derecho es el marco que queda, para imaginar lo posible únicamente. Y vuelvo a las tres ecologías. El trabajo que hacemos en Rodrigo Bueno precisamente tiene que ver con eso, con escuchar como práctica artística qué son los deseos de los vecinos y de las vecinas que viven efectivamente ahí, que son parte del medio natural y urbano, porque se mezcla mucho lo natural y lo urbano en Rodrigo Bueno. Entonces, asentamiento o no, lo cierto es que hay familias viviendo ahí y que nada, el derecho se construye también. El derecho no solo es imposición, se hacen derechos, se producen derechos por la reivindicación, por la participación también se genera derechos, ¿no? Entonces, bueno, es una zona de disputa y un poco también pienso que lo artístico se tiene que hacer cargo de esa disputa, ¿no? Que esto, además de ser un espacio de sensibilización, es un espacio de concientización fuerte, es un espacio desde el cual se pueden hacer visibles luchas, historias de luchas encadenadas y sucesivas, y que, nada, que está todo por construir en un punto también en ese sentido, ¿no? Que el arte ha vivido ensimismado durante, no sé, siglos, voy a decir, puede que sea más, puede que sea menos, pero que desde hace un tiempo hay un giro interesante, que no sé si es un giro social, un giro, no sé, me son innecesarias un poco las palabras, para expresar que sí que hay personas que son artistas, que se autoperciben artistas implicadas con la comunidad, trabajando no como si... No, trabajando con la comunidad, desde lo comunitario, en la comunidad. Y bueno, no, eso es un poco también la base de lo que se propone como las tres ecologías, que de vuelta a lo artístico, como con lo que decía María de la crítica, también es un poco una crítica a la estética que es apropiada por la historia del arte. No es un poco la defensa de que la estética es un bien común. La semiosfera, la infosfera, las imágenes que circulan como sensaciones y como materiales son patrimonio un poco de todos y de todas. Todos hacemos arte en un punto, ¿no? Entonces, creo que como el botón de autodestrucción de la historia del arte tendría que pasar por reivindicar que la estética no solo le pertenece a los artistas profesionales, a las galerías y a los museos, que hay mucho arte más allá de eso, ¿no? Y que el arte sirve para cosas, que puede producir cosas, que es constructivo, ¿no? Y destructivo en un punto también, ¿no?
Bueno, nada, no quería haber hecho esta intervención, así como que no, me gustaría que suene a conclusión. Me parece que lo interesante es que continúe este espacio de debate. Están súper invitados a participar en las tres ecologías. En la página web del museo pueden encontrar toda la información, cada muy poco, semanas. Tenemos encuentros deliberativos a veces, asambleas, plenarios y también actividades en territorio, muchos paseos, caminatas, también mucho trabajo en huertas comunitarias. Trabajamos mucho con los FESAC, que son un dispositivo de salud y de atención primaria muy importante para que funcione el servicio público y la salud como un derecho público, como acceso a la salud para todos y para todas. Así que nada, le quiero dar las gracias a la Sociedad de Benefactores de Cañada Respín por la maravillosa actuación. Y luego a Noelia y María, muchísimas gracias por la conversación. Espero que sea como el principio de la necesidad continua de plantearnos este tipo de problemas. Y nada, gracias a todos y todas por venir también.